¿Cuándo podemos hablar con Dios? En todo momento, a cualquier hora y en todo lugar, porque Dios es omnipresente, significa que está donde quiera que lo llames o le hables. Bienvenidos a una tarde con Dios. Tal vez digas que la Biblia no dice que Dios es omnipresente, y tienes razón, pero sí dice que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. ¿Y qué dice Hebreos 4:13? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y Salmos 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serán oscuridad para ti. Aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y así hay más versículos que nos enseñan que no podemos escondernos de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos hablar con Él? A cualquier hora y a cualquier lugar. Hablemos con Él. Él nos escucha cuando le hablamos con un corazón arrepentido y sincero. Su palabra nos aconseja que debemos deleitarnos en el Señor. Salmos 37, 1 al 6 dice: no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. A veces queremos hablar con Dios para pedirle lo que necesitamos. Y sabemos que hablar con Dios es orar a Dios, es platicar con Dios, así como platicas con tu amigo o con tu amiga. Pero aún siendo cristianos, algunos batallamos para orar. No nos vienen las palabras a la mente. Nos quedamos trabados. Y la respuesta está en este salmo. Es porque no nos deleitamos en Dios. Dios escucha toda oración que venga del corazón. Pero cuando nos deleitamos en Dios, el Espíritu Santo nos guía en la oración. Y cuando el Espíritu Santo nos guía,
En la oración, el enemigo no puede bloquearnos. Algunos piensan que hablar con Dios es una locura. Y más locura que Dios le hable a las personas. No es una locura. Locura es no buscar a Dios, no acercarse a Él. Jeremías 29:12 al 13 dice: Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios nos invita a que lo busquemos y Él nos responderá. Pero la pregunta es, ¿cuándo decidirás hablar con Dios? ¿Cuándo te atreverás a conocerle? O mejor dicho, a experimentar cómo obra Dios en ti. Un amigo me dijo: yo primero voy a hacer todo lo malo y ya después de que haya gozado de la vida, entonces busco a Dios. Al fin y al cabo, dicen que Dios perdona. Y le dije: sí, Dios perdona, si te arrepientes de todo corazón. Pero el día de buscarlo es hoy, porque no sabemos si mañana amaneceremos con vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Búscalo hoy. Otro amigo me dice: yo quiero portarme mal, porque miro que a los que se portan mal les va mejor. Viven felices y todo les sale bien. Le dije: debes saber que el diablo también tiene poder para hacer prosperar a las personas, pero sus almas no le pertenecen a Dios. Y si se miran felices, es pura apariencia. Habías de ver cuando entran en su casa y nadie los ve. Allí empiezan los pleitos. Te lo digo por experiencia. Nosotros ya pasamos por eso. Habías de escuchar el testimonio de mi esposa. Está en un audio de Verdad Superior. Y le dije: no te preocupes por todo lo malo que hagan. Lo pagarán ellos, no tú. Y dice: yo no creo que lo van a pagar. Le dije: ¿crees en la palabra de Dios? O sea, en la Biblia. Dice: no lo sé, creo que no. Pues deberías de creerlo, porque es la verdad. Busca Romanos 2, versículos 6 al 7. Ahí dice: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Debemos creer en Dios. Debemos creer que Él es fiel y justo. Dios es bueno y misericordioso. El diablo tiene poder para hacer prosperar a las personas, y las personas pueden decir: mis bendiciones vienen de Satanás, y yo lo creo, pero que tengan por seguro que les va a cobrar todas esas bendiciones que les dé. Sin embargo, nuestro Dios lo único que pide a cambio es: búscame de todo corazón. El día de buscarlo es hoy. ¿Cuánto más vamos a esperar para buscarlo? ¿Cuánto más vamos a esperar para poder hablar con Él? ¿Acaso no se dan cuenta que a diario mueren bebés, niños
adolescentes, adultos y ancianos. No hay edad para morir y no sabemos qué día nos sorprende la muerte. Por eso es tan importante que estemos a cuentas con Dios todos los días y agradecidos con Dios de cada día que nos permite amanecer. Debemos gozarnos y vivir cada día como si fuera el último. No estar malgastando el tiempo en enojos, en rencores, en envidias, en chismes, en críticas. ¿Para qué? Así nos moriremos más pronto. Disfrutemos el tiempo que Dios nos da. Disfrutémoslo en armonía, en convivencia con los demás, ya sea con tu familia, o con tus vecinos, o con tus amigos o amigas. En comunión, en diálogo, en comunicación. Y así como hablas con ellos, así habla con Dios. Orar a Dios es platicar con Él, es dialogar con Él, estar en comunicación con Él, es estar en comunión con Él. Dios se enorgullece cuando hablamos con Él, así como nosotros, como padres, nos enorgullece que nuestros hijos se comuniquen con nosotros. Debemos honrar a Dios, deleitarnos en Él, porque Él es el único que no nos falla. Busquémoslo de todo corazón, en la alabanza, en la oración. Dirás que no sabes orar. Yo decía lo mismo, pero no importa cuántas palabras hables con Dios, simplemente empieza a hablar con Él. Usa el ejemplo que nos dejó Jesucristo, el Padre Nuestro. Está en Lucas 11, 2 al 4. No hay excusa para hablar con Dios. Podemos hablar con Él cuando estamos manejando, cuando estamos caminando o cuando estamos trabajando o cocinando o lavando trastes. En cualquier quehacer que hagamos, no perdamos la oportunidad de hablar con Dios. Él responde igual que en la antigüedad. Él le respondía y hablaba con los profetas, y hoy en día lo sigue haciendo con todo el que le busque. Pero estamos tan desenfocados, tan llenos de maldad, que lo que escuchamos es la voz del enemigo para desviarnos más del camino de Dios. El enemigo no descansa, trabaja día y noche para apartarnos del camino de Dios, y nos enfocamos en todo menos en el Señor. El diablo está ganando la batalla. Quiere dividirnos y lo está logrando. Está dividiendo familias, está dividiendo la iglesia, con tantas religiones que no salen de acuerdo. Unos dicen que ellos tienen la verdad y los otros dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Otros dicen, la Biblia de los cristianos les faltan libros, está incompleta. ¿Cómo van a tener la verdad? Otro amigo me dijo, porque saben que tengo muchos amigos, aunque a veces ellos no se dan cuenta, pero son mis amigos. Bueno, este otro amigo me dijo, ¿sabes que a tu Biblia le faltan varios libros? Y le dije, sí, estoy consciente de eso,
¿Por qué la pregunta? Dice, yo soy católico y mi Biblia está el doble que la tuya. Y le dije, ¿y si mi Biblia estuviera igual que la tuya? ¿Eso qué cambiaría? Yo solo quisiera poder cumplir lo que dicen esos 6 renglones de Mateo 22, 37 al 39. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos cumplir con una página. ¿Para qué queremos una Biblia más grande? No está bien que le hayan quitado esos libros a esas Biblias, porque es sabiduría de Dios. Pero no hay tiempo para estar discutiendo de eso. Debemos buscar a Dios, estar en comunión con Él, porque los tiempos están cercas. Todas las desgracias que están pasando son señales, pero estamos muy confiados. Es que dijeron que en el 2000 se iba a acabar el mundo, y algunos se quitaron la vida y no se acabó. Después, que en el 2012 se iba a acabar el mundo y tampoco se acabó. Pero la pregunta es, ¿dónde está escrito que eso pasaría? No sabemos cuándo va a suceder. No sabemos ni el año, ni el día, ni la hora. Ni siquiera los ángeles saben cuándo va a suceder. Pero sí está escrito que Él vendrá repentinamente, como lo hace un ladrón. Mateo 24, 36 dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Por eso debemos estar en comunión con Él. Debemos estar a cuentas con Él, preparados para que no nos sorprenda. Habla con Dios. Él está esperando a que te decidas a hablar con Él. No dejes que el enemigo te detenga, porque aunque no lo creas, Él hará hasta lo imposible para detenerte. Y a veces también es culpa nuestra. No hablamos con Dios por ignorancia. A mí me pasaba que solo hablaba con Dios cuando tenía una necesidad, o un problema, o una enfermedad, y después se borraba de mi mente. Ahora entiendo que eso se llama conveniencia. Solo me acordaba de Dios cuando lo necesitaba. ¿Qué sentiría yo si mis hijos solo me buscaran o solo me hablaran cuando ocuparan mi ayuda, cuando ocuparan que les solucionara un problema? ¿Eso es amar o es conveniencia? Me sentiría muy triste. Lo mismo mi Señor se ponía triste cuando yo lo buscaba por conveniencia. Por eso busquemos a Dios con madurez, con sensatez. Búscalo, encuéntralo, habla con Él,
y nunca pierdas esa comunión con Él. Él promete dejarse encontrar si lo buscamos, y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Hablemos con Dios. Tal vez para unos sea una locura, pero Dios sí habla con los que buscan hacer su voluntad. Dios habla en sueños, en visiones, audible, o nos habla al corazón. Pero tenemos que tener cuidado, porque el enemigo puede hacerlo también. Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento, para no ser engañados. Dios también nos habla por medio de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Encontrarás versículos que dirás: esto que dice este versículo es para mí. Podemos confiar en Dios. Desde el principio, Dios ha hablado con las personas. Hablaba con Adán y Eva. Hablaba con Moisés. Hablaba con los profetas. Y muchos más. Y Dios sigue hablando con las personas. Porque Él es el mismo. Antes, hoy y por siempre. ¿Cuándo hablaremos con Dios? Empecemos hoy. Él nos invita a buscarle. Hablar con Él es orar. Hay muchos versículos en la Biblia que nos animan a orar. ¿Qué vamos a orar? Hay mucho por qué orar. Oremos a Él adorándole, confesándole, suplicándole, agradeciéndole. Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él se mantenía en comunión con Dios siempre. Hablaba con Él y decía a sus discípulos que oraran. Mateo 26, 41 dice: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué decía? Para que no entren en tentación. Eso va para todos nosotros también, porque sabe que el enemigo nos va a poner tentaciones para desviarnos de su camino. Este mundo ofrece muchas diversiones, mucha tentación, pero es decisión de cada uno prestar atención a las tentaciones, apapachar lo que ofrece este mundo, o enfocarte, esforzarte por mantenerte en comunión, orando, hablando con Dios. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visite nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: no te canses de hablar con Dios. Él nunca se cansa de escucharte.